ese momento, en ese instante, con la muerte de Togame la estratega, la espada definitiva que Shikizaki Shiki forjó, Kyotou Yasuri, quedó finalmente perfeccionada, no, quedó completada. Kataragatari. El jardín de los pecadores. Capítulo 5. El sol ya se encontraba en lo alto del firmamento, haciendo que la luz permease con fuerza entre las cortinas de su habitación. Nyodo Issei para ese momento ya se encontraba despierto, abriendo y cerrando su boca por el mal sabor de la misma, sintiendo como el sol penetrante había quemado su nuca haciendo que se levantase molesto, liberando un cansado suspiro se dirigía en dirección al baño, un día más en su asquerosa rutina. Sus pasos arrastraban mientras él se rascaba su pecho, haciéndole notar primero que había dormido con su deportiva puesta, destapada revelando su tórax, permitiéndole rascarse sobre las gafas hasta que sus uñas pasaron por un punto sensible de su piel, arrancándole un gemido de dolor. ¿Pero qué? Susurró sin darle importancia, quizás era alguna especie de mal sarpullido, tendría que tallarse con alcohol o algo similar para que ese malestar pasase con el tiempo. Al llegar al lavamanos, comenzó a cepillarse, sintiéndose extraño. No le daba mayor importancia. Era la primera vez en varias noches que realmente había descansado a la hora de dormir, por lo que con cierto sosiego se limitaba a cumplir con las nociones más básicas de su aseo, empezando primero por la de la boca, sin prestarle atención a nada en el ambiente, siquiera al espejo enfrente suyo. «Qué extraño, ¿por qué me siento tan descansado?», murmuró para sí mismo. Era extraño despertar sintiendo esa clase de idílica calma, por lo que buena parte de su tiempo en el baño la dedicó centrándose en recordar qué había hecho el día anterior para sentirse tan relajado. Por alguna razón se le hacía difícil, como si su mente hubiese abandonado su cuerpo durante buena parte del día de ayer. Recordaba claramente la paliza que le había dado Riser, de ahí la razón de sus vendajes. Lo siguiente fue Nyodo Dono. Tan pronto la primera imagen de Shinobi apareció en su mente, la noción de paz desapareció al instante, haciendo que el castaño abriese sus ojos de par en par aterrado por la afluente de recuerdos reprimidos que llegaron con fuerza, mirando al espejo con genuino terror, uno que se acrecentó al ver el estado en el que estaba su cuerpo. «Wow, eso no se ve para nada bien», murmuró Reinaré atrás de él sorprendida. Un alarido de terror escapó de él mientras retrocedía asustado, golpeando su espalda contra la pared, todo sin dejar de mirar el espejo, notando que no solo su cara estaba marcada, sino también su cuerpo. Una serie de cicatrices al rojo vivo ahora cubrían varias partes de su piel, de manera más abundante en el cuello y en el inicio de su pecho. Sin embargo, largos hilos retorcidos de la misma se veían por sus brazos y pierna izquierda. Para mayor pavor, un grueso hilo conectaba parte de su frente, ojo y mejilla con la del cuello revelando un cuerpo grotescamente herido. «¿Pero cómo?», gimió este corto de aire pasando sus dedos por sobre sus cicatrices, sintiendo escozor y dolor a la hora de tocarlas. Al acercarse al espejo nuevamente sintió repudio al ver la mancha roja debajo de su ojo derecho, casi pareciendo que la piel había sido arrancada de cuajo sin ninguna posibilidad de regenerarse. «¿Recordamos que anoche nos atacaron con agua bendita?», preguntó Reinaré con cierto desdén recostada sobre la tina del baño. «¿Cómo demonio es como si hubiesen vertido ácido puro sobre tu piel?». Fue en ese momento donde todo atisbo de paz desapareció de la mente del castaño, recordando con vivido detalle cada atroz acto realizado por él en medio de la pelea contra la exorcista compañera de su amiga de la infancia, la peligrosa pelea, así como la posterior violación. No demoró en caer arrodillado al piso, vaciando el contenido de su estómago, tembloroso. «¡No! Yo no pude haber hecho algo así», negaba con fuerza, llevándose las manos a su cabeza posando su frente en el suelo. «Esto tiene que ser otro sueño». Podía sentir como Reinaré lo miraba con sorna sin decir nada, porque no tenía que hacerlo, por más que lo negase. Esto era diferente a todo lo experimentado con su sueño húmedo con su compañera de clase. Esta vez, podía recordar con completo detalle cada golpe en su brazo, cada movimiento que hizo, el ardor indescriptible, así como el inmenso placer que le había proporcionado el haber violado a Shinobi. «No», murmuró ya tembloroso, con sus ojos llenos de lágrimas sintiendo repudio contra sí mismo. «No se supone que yo fuera así». Tanto tiempo había sido consumido por la ira, la impotencia, la depresión y el dolor por lo ocurrido con Asia, tanto tiempo ansiando tener una oportunidad de desquitarse contra el mundo. Eso era lo que había estado buscando desde aquel fatídico día. Sin embargo, ahora que finalmente había desahogado todos sus deseos y sentimientos reprimidos contra un enemigo, se sentía del asco consigo mismo. Sus gritos, balbuceaba mirándose sus manos, parte de sus palmas también estaban manchadas con el agua bendita que ahora corroía su cuerpo, eran iguales a los de Asia.
Los gritos desesperados de dolor y tristeza de Zenobia retumbaban en su cabeza, una imagen que su subconsciente asociaba con la de Asia haciéndolo sentir más enfermo. Oh vamos, no te hagas el inocente y lo deseabas. ¿Para qué pretendes decirte que no es así? Preguntaba Reinaré parada de frente al espejo del lavamanos, acomodándose el cabello. Lo sentiste ayer cuando estuvimos con Cocabiel y su escort, deseabas realmente tener una oportunidad para saciar tus degenerados deseos. Cállate la puta boca. Bramaba el castaño molesto alzando su mirada para ver a la grotesca alucinación con sumo odio, de ninguna manera era esto lo que yo quería. Por supuesto a tal declaración Reinaré estallaba a reír a carcajadas. ¿Que no eras lo que querías? Estuviste en tus putos 5 sentidos durante todo lo ocurrido. Cada decisión la tomaste tú. ¿Por qué crees que dormiste como un bebé? Te la follaste como un puto degenerado tal cual como querías. La sonrisa de Reinaré se ensanchaba extendiendo sus brazos a sus costados. No solo fue una vez. Dios, fueron más de 4 veces que no diste tregua. Te chorreaste dentro de ella, en su cara, pecho y básicamente donde pudieses vaciarte. La bombeaste desde el principio donde ella se resistía desesperada hasta el momento donde no era más que una muñeca de trapo muerta en vida con sus ojos vidriosos mirando a la nada sin ningún atisbo de conciencia. Fue delicioso. Y lo disfrutaste más que nadie. No seas hipócrita. Smash. Sin ninguna clase de reparo y queriendo callar a la asquerosa aberración que tenía por manifestación mental de una vez por toda, el castaño había arrojado un puño al vacío dando por blanco la pared del baño, rompiendo las baldosas de la pared y perforando parte del mismo, dejando entrever en el cráter un leve hilo de sangre que corría de su puño. Issei. Obviamente tal explosión fue suficiente para llamar la atención de la mujer Yodo, haciendo que el chico palideciese. ¿Cómo le explicaría a su madre las horribles heridas que estaban por su cuerpo? ¿Qué fue ese ruido? Preguntó la mujer aterrada en el corredor de su casa, frente a la puerta del baño preparada para entrar. Lo siento. Se disculpaba el castaño cerrando la puerta con seguro, hiperventilando, me resbalé y tropecé sobre el lavamanos y el muro. Por Dios. Exclamó la mujer aterrada, forzando la puerta con más ímpetu, ¿estás bien? Déjame entrar. Estoy bien, solamente me golpeé un poco la cabeza mamá, continuaba el castaño aterrado de pensar cuál sería la reacción de su madre al verlo así, eso era lo último que deseaba, sonó muy duro abajo. ¿Sí? ¿No se rompió nada? Preguntó está ya más calmada al no notar dolor en las palabras de su hijo o el arrastre de las mismas por el resentir de un golpe. No, para nada, lo único es que necesito terminar de arreglarme, ya me baño y bajo en un rato. Pidió riendo jocosamente en medio de sus palabras para intentar engañar a su madre al otro lado de la puerta mientras recostado apretaba su puño sobre su pecho, aterrado, tragando saliva mirando a todos lados, ahora que había visto sus heridas y era consciente de estas las mismas, comenzaban a arder volátilmente arrancándole una mueca de dolor. Bueno, si lo dices así, otorgó la preocupada mujer calmándose un tanto. Sí, jejejeje. Bueno, entonces por favor termina de bañarte pronto, pedía está ya recuperando por completo su típica actitud que la caracterizaba, el desayuno estará servido en breve, ahorita subo a reacomodarte los vendajes. De nuevo, un gemido de temor escapó de la boca del castaño. No es necesario, contestaba este un tanto extrañado, ¿y tu trabajo? A eso pensé en tomarme el día libre para atender tus heridas, contestaba esta entusiasta, tienes varios huesos rotos aún por lo que voy a pedir mis días de vacaciones en la empresa para cuidarte. No es necesario. Exclamaba Issei particularmente nervioso, con un alarido que llamó la atención de su progenitora. No es necesario, repetía este bajando su tono de voz, en serio, tengo permiso en la escuela por 2 semanas, por lo que me limitaré a reposar, no me levantaré de la cama para nada que no sea estirarme o ir a comer, con eso será suficiente Okara-san, no tienes por qué pedir permiso para faltar al trabajo. Obviamente la mujer se inquietó con tal afirmación. ¿Cómo se te ocurre que te dejaría aquí solo en tu estado actual? Pregunto está molesta, tu padre está trabajando, por 2 semanas estaremos bien si yo me tomo un receso para cuidarte. Lo sé, ese no es el problema, bufaba Issei nuevamente en defensa, Okara-san lo que me ocurrió, fue horrible, susurró este casi a manera de monólogo, pero lo último que quiero es que la vida de todos nosotros quede afectada por esto, por lo que si puedo pedirte que me ayudes con algo es a que todo se sienta normal. Durante unos segundos hubo un inquietante silencio en el corredor y el baño de la casa, debido a la necesidad de ambos de argumentar sus posiciones.
Por favor, susurró una vez más Issei, en un tono bajo que a oídos de su madre le hizo denotar cierta indefensión. Con eso la mujer no supo cómo reaccionar durante unos instantes, hasta que, para alivio del adolescente, ésta dejaba escapar un alarido exhausto. Está bien, contestaba esta con cierta inquietud, entonces no haré nada sobre lo del trabajo, pero si te pido que por favor tengas cuidado mientras no estoy, tampoco quiero que hagas nada tonto o peligroso. El castaño miraba una vez más su brazo derecho, con rastros leves de la quemadura del agua bendita, no había tantas como en otras partes del cuerpo, por lo que abriendo la puerta del baño a medias sacaba su brazo por esta, teniendo cuidado de no mostrar el lado quemado. No haré nada malo, ya bajo a desayunar. Habiendo dicho todo, la mujer se daba media vuelta en dirección a la escalera, permitiéndole a su hijo finalmente caer sentado pesadamente al suelo, suspirando cansado, con su mente hecha un desorden. Le impresionaba saber que, si bien sería un desastre de los grandes mostrarle a su madre sus heridas, ese era el menor de sus problemas. ¿Qué voy a hacer? Susurró para sí mismo, simplemente sentado en el suelo del baño durante unos minutos, hasta que a sabiendas de que no tendría sentido estar ahí todo el día, se levantaba para permitir que el agua de la tina lavase su cuerpo. Por ahora, disfruta del baño, contestaba Reinaré sumergida también en la tina recostada contra el pecho del castaño, desnuda en su totalidad, ya que después de lo de ayer, ahora tu rostro y cuerpo ha sido marcado con la prueba de que eres un sucio violador. En ese momento Issei no supo si fue por la interrupción de su madre o el tiempo que había pasado tras el shock inicial de recordar lo que había hecho tras ver sus propias heridas. Sin embargo, ahora que volvía a centrarse en la atrocidad que había hecho, no pudo evitar apretar sus ojos y sus labios molesto, resentido consigo mismo. Sin embargo, el sentimiento de pesadumbre había desaparecido casi por completo. ¿Por qué? ¿Por qué no siento nada? Una pregunta que se diluía como la tinta en el agua pura en su mente. Era extraño, la impresión tan pronto abrió sus ojos y se vio a sí mismo horriblemente cicatrizado, casi arranca su corazón de su pecho. Sin embargo, ahora, tras unos cuantos minutos, se encontraba cómodamente recostado en la tina con agua caliente, con sus brazos extendidos por sus bordes de manera relajada y sus ojos cerrados. La opresión del pecho había desaparecido casi por completo para ese momento. Y eso lo inquietaba. ¿Realmente soy este tipo de persona? Un amplio suspiro escapaba de su pecho con ese pensamiento. El agua caliente ayudaba a que su sangre circulara mejor, por lo que pese a sus inquietudes, su cuerpo se encontraba en una calma aún mayor que en la de la mañana. Su respiración era profunda, clara señal del sosegado pero extraño estado de su cuerpo, permitiendo que su mente poco a poco comenzase a despegarse nuevamente hacia el abrazo de Morfeo. Si es así, si es cierto que yo soy esto, debería estar asustado o preocupado. El sonido de las gotas de agua cayendo de sus dedos al piso del baño era lo único que rompía levemente el confortable silencio, permitiendo que Issei nuevamente respirase profundamente. ¿Cómo debo actuar de ahora en adelante? Querido, ¿no crees que estás pensándolo demasiado? Una voz ajena arrancaba de su sosiego al castaño, quien abriendo sus ojos pesadamente veía una silueta borrosa sobre el borde de la tina. Al principio se divisaba como un manchón negro, blanco, azul y rosa pálido. Fue lo único que pudo decir en su estado actual. Su somnolencia no desaparecía del todo por más que la difuminada imagen se iba haciendo más clara, revelándole la presencia de alguien que no debería estar ahí, mucho menos mirándolo de esa manera. Su expresión hosca y estoica seguía ahí pese a su escudriñante mirada, pero esa leve curvatura que se formaba en sus mejillas se podía traducir en una sonrisa seductora. Uno creería que después de todo lo ocurrido ya lo notarías, pero sigues haciendo preguntas ridículas. Zenobia, la exorcista a la que había violado el día anterior, se encontraba ahí, vestida tal cual la recordaba de su reunión con su ama, con su holgada capucha enmarcando grácilmente su rostro y su cuerpo cubierto por su traje de combate de color negro, con su capa deslizada hacia un lado para mayor deleite de su vista. No entiendo qué me quieres decir, susurraba acomodándose mejor, apoyando sus brazos contra el borde de la tina con el fin de poder charlar de mejor manera. Es como lo que nos ocurrió ayer, otorgaba la peli azul poniéndose de pie, pasando su mano por su cuello como si se estuviese distensionando, o lo que te ha ocurrido a ti durante los últimos días. Sufres cuando tratas de lidiar con lo que no quieres hacer y por lo mismo no sabes cómo reaccionar cuando cedes a tus propios deseos y anhelos. Simplemente no entiendo cómo alguien puede vivir así, es normal que estés volviéndote loco. Habiendo dicho eso, la peli azul retiraba su capa de su ser con un agraciado movimiento que acompañaba con una mirada seductora dedicada únicamente al castaño, quien arqueaba sus cejas al no entender qué estaba ocurriendo en ese momento.
Mucho menos cuando entrando a la tina, la exorcista se sentaba sobre su ser, recostando su intimidad contra la virilidad de él mientras apoyaba las manos en sus hombros. Si yo estuviese en tu lugar, haría exactamente lo mismo que hice contigo. Otorgo está ladeando levemente su cabeza para atrás y a su lado, haciendo destacar prominentemente su voluptuoso busto, iría por lo que quiero sin pensarlo dos veces, si odio a alguien lo mataría sin chistar. Si deseo algo lo tomaría por mí misma. Haciendo una leve pausa, Zenobia chasqueaba la lengua con un gesto desafiante y seductor, viviría a mi modo sin más. La mente del castaño trataba de procesar todo lo que estaba ocurriendo, pero sus neuronas no hacían la debida sinapsis. Si bien lo que le estaba diciendo la exorcista era sumamente importante, él no podía dejar de mirarla anonadado. Sus ojos dorados, cuya intensidad era mayor que la de cualquier otra persona que hubiese conocido en el pasado, su cabello corto y alborotado hacia destaca su personalidad y su aire de guerrera, aquel jocoso mechón verde de alguna manera hacía resaltar más ese rasgo de prominente extravagancia pese a su aparente disciplina. Sin su capa puesta, su figura esbelta y voluptuosa estaba al nivel de la de las chicas del club de ocultismo. No eran formas exageradas en cierto punto como las de Rías Gremorio, Akeno y Méjima, pero no eran tampoco sutiles como las de Koneko o las de Asia. No, eran simplemente perfectas y aquel traje lacrado resaltaba cruelmente las cualidades femeninas de su portadora. Ahora que has sido abandonado por todo en lo que creías, ¿no crees que puedes hacerlo todo a tu manera? Ya lo hiciste ayer. Habiendo dicho eso, con unos movimientos delicados la exorcista llevaba sus manos a su espalda en la zona de su cuello, liberando el seguro de su traje, bajándolo lentamente, desnudando su torso, asegurándose de mostrarle cada mínimo detalle de su piel a su pareja, todo con una sonrisa traviesa en su rostro. ¿Quieres probar cada rincón de mi cuerpo? Pues hazlo, búscame nuevamente y hazme tuya una vez más. Y si no quedas satisfecho, hazlo una y otra vez más hasta saciarte. Sin ninguna clase de advertencia, la peli azul se abalanzaba contra el pecho del castaño, dirigiéndose sin premura a los pezones de este, delineándolos con su lengua, cosa que arrancó un gemido de placer involuntario del adolescente. Pero no esperes que yo misma no te haga pagar las consecuencias. Después de todo, tú me perteneces ahora. Toc toc. Issei. Hijo. Ah. El ruido de la puerta rápidamente arrancó al castaño de su extraña fantasía, obligándolo a respirar con fuerza tras el fuerte exabrupto que esto conllevaba, buscando llenar sus pulmones con aire nuevamente y que su sangre volviese a correr con fuerza por sus venas. ¿Estás bien?, preguntaba la preocupada mujer al otro lado de la puerta. Llevas 30 minutos en el baño, ya vas a salir. Esto sí, contestaba nerviosamente el chico mirando en todas direcciones, recuperando paulatinamente la sensación de la realidad en su ser. Siento la demora, creo que me relajé demasiado. Y sí, eso de haberse relajado realmente no podía considerarse una mentira. Nunca antes había tenido aquella clase de sueño lúcido en su vida. Está bien, por favor sal pronto, ya me tengo que ir a trabajar. Claro. Perfecto. Otorgaba este sonriente, así no tendría que mostrarle a su madre sus horribles cicatrices hasta que no pensase en una forma de explicarlas. Bien, por favor, ten cuidado mientras no estoy. Contestaba cantarinamente Issei, haciendo que al instante los pasos de su madre se perdiesen una vez más por el corredor. Desde el baño no podía escucharlo con claridad, pero seguramente la puerta de la entrada de la casa no demoraría en ser aguardada por la señora Yodo. Eso permitió que nuevamente se recostase contra la tina. El agua en el que había estado sumergido ahora estaba fría y el brazo que tenía colgando del borde de la tina estaba totalmente seco y pegajoso del jabón seco sobre este, y aún así, solo una expresión se le pudo venir a su mente en aquel momento. ¡Wow! Sin decir mucho más, se quedó pensativo en lo que acababa de ocurrir. Como ya era recurrente en su caso, sus sueños se quedaban grabados como fuego en su mente, en especial cierta parte de este que acababa de tener. ¿Vivir a mi modo? Susurró de manera sutil, pero que de cierta manera la pronunciación de aquella frase lo llenaba de una anómala vitalidad, haciéndolo sonreír, como si estuviese de buen humor. Con aquel sentimiento salió de la tina de un salto, tomando su toalla, secándose ya casi sin prestarle importancia a las cicatrices en su ser y cómo le habrían de importar en ese momento. Si cerraba sus ojos y lo único que observaba era la mirada seductora y desafiante de Zenobia a pocos milímetros de su rostro. Extraño.
escapó de sus labios mientras se secaba, ya no era solo la falta de arrepentimiento, sino que de alguna manera su breve y caótica interacción con ella había desembocado en una tumultuosa mejora en su estado de ánimo, tras todo el castigo, tras toda la tortura hasta ahora, el fin justificaba los medios, y por extraño que hubiese parecido en su momento, ahora mismo no se arrepentía de haberla mancillado violentamente como lo hizo el día anterior. De hecho, su afán de momento tenía mucho que ver con salir prontamente de su hogar a hacer las cosas como él quería según su propio sueño. Es ese momento, la otra persona involucrada en ese triste azar del destino se encontraba caminando a tropezones a pocos metros del lugar donde había despertado, su rostro hasta cierto punto misterioso y estoico de agraciada belleza, se encontraba brilloso de la semilla del castaño seca sobre su cuerpo esbelto y femenino a tal punto que parecía haber sido esculpido por un artista, también tenía manchas de la misma sustancia, sumándose a esta una serie de cortadas, heridas punzantes y moretones de los daños de su cuerpo por los golpes y sus actos autodefensivos. Su traje estaba hecho jironés, arrancado y en ciertas partes quemado, haciendo que ella para cubrir su avergonzado ser se tapase únicamente con su túnica blanca, la única cosa de ella que había salido impune al vejamen cometido. Lo odio. Sus pasos trastabillaban por el dolor que sentía todo su cuerpo, pero que resentía especialmente de sus caderas, intimidad y piernas, haciendo que su caminar no distanciase dolorosamente del de un ciervo recién nacido, por lo que no era de extrañar que cada ciertos pasos perdiese el equilibrio, evitando caer completamente al suelo apoyándose en los árboles. Lo odio. Aún con todas sus heridas, tanto las físicas como las emocionales, Zenobia avanzaba con una mirada lo suficientemente amenazante y endurecida, con la suficiente intensidad para cortar la hoja de cualquiera de los árboles que había a su alrededor. Lo que no era común en su expresión facial, era la clara muestra de desprecio y resentimiento en su faz, sus dientes iban apretándose lastimando su propia quijada y aún se vislumbraban los rastros de lágrimas secas puesto que sus ojos eran incapaces de liberar más. Lo mataré, juro por Dios que lo mataré sin ninguna clase de misericordia. Y aquello era porque por más que su odio podía más que el dolor que la aquejaba, ahora mismo, no le importaba la situación que la había llevado ahí, su mente era una tormenta que solo gritaba el nombre de Yodo Issei y entre gritos iracundos y agónicos, estaba hecha un desastre completo y estaba pasando por la peor situación de su vida por mucho. Sin embargo, su mente solo tenía espacio en ese momento para hacer uso de su espada para cegar de la manera más dolorosa la vida del demonio que la había violado. En este punto, donde ambos hemos llegado a esto, solo me queda confesarte una cosa, exorcista. Durante toda la pelea, realmente fuiste el oponente que menos peligro me hizo sentir. Aquellas palabras despectivas y humillantes hacían que ella apretase sus dientes en frustración. Yodo Issei. Bramó con ira animal antes de caer nuevamente al piso sin poder amortiguar su caída, resintiendo el cansancio y el dolor con impotencia, apretando su puño agarrando unas cuantas hojas caídas que había por el lugar. «Wow, niña», susurró una voz femenina llamando su atención puesto que la conocía, «esto no ha terminado nada bien para ti». Extrañada, la exorcista alzaba su mirada para encontrarse con la mujer que durante sus encuentros con Cocabiel permanecía al lado sumisa y obediente. Sus ojos se agrandaron al verla ahí, mirando cómo ésta la observaba divertida casi rayando en la burla, con su estado de ánimo actual solo disparó aún más su necesidad de empuñar su espada. «¿Qué haces aquí?», preguntó la peli azul molesta, levantándose del suelo con el apoyo de uno de los árboles de la zona, mirando con desprecio a la criatura impura. «Yo. Bueno», contestó la rubia de manera jocosa, señalándose a sí misma con cierto toque sofisticado, «estoy en la ciudad junto a Cocabiel-sama debido a ciertos Ujun negocios, por lo que tan pronto sentí cierta energía irregular que estallo en esta zona vine a investigar». Tras contestar, la rubia miraba ladeando su cabeza a la peli azul, relamiéndose los labios, «debo decir que esto no me lo esperaba». Al escuchar eso, la mirada de la chica del mechón verde comenzó a temblar de su puro estado de ira ante la primera presunción que pasó por su mente. «¿Cuánto tiempo llevabas en este lugar?». Ekaterina posó su mentón en su puño mirando al vacío con una expresión de ensueño. «Más o menos desde la pelea entre tú y el chico Gremori». La confesión fue suficiente para que Zenobia, irascible sin ninguna clase de autocontrol, sin ninguna clase de reserva pese a su humillante posición, se abalanzara sobre la ángel caído con su Excalibur en alto, preparada para partir a la miserable mujer de un solo tajo. Clank. Como respuesta, la sofisticada mujer extendía una de sus alas para bloquear el embate de la espada, deteniéndolo con humillante facilidad. «Ara Shen-chan, ¿por qué me estás atacando?».
Preguntó esta con tono jocoso. Por su parte, tanto la expresión como los movimientos de la peli azul no mostraban nada que resentimiento puro. ¿Por qué? Bramaba esta iracunda, continuando su ataque renunciando a sus últimas energías por una oportunidad de matar. ¿Por qué dejó que me hicieran esto? Los ataques de Zenobia, por más que iban infundidos con todo el poder que ella podía proveerle a Rapidly, poco o nada le hacían al caído, aumentando más su frustración. Estuvo desde el principio. ¿Por qué dejó que me violaran? ¿Por qué no la había ayudado? ¿Por qué? Era en lo único que pensaba Zenobia en ese momento. De haber intervenido, su castidad aún estaría intacta, aún sería una mujer pura. ¿Por qué no la ayudó? Un golpe del ala por parte del caído dado con particular fuerza hizo retroceder a Zenobia hasta tumbarla al suelo, donde sus heridas se resintieron una vez más, revelándole a la mujer nuevamente su desnudez y heridas. ¿Qué por qué preguntas? Respondía la pelirrubia ladeando su cabeza nuevamente, mirando a la joven y adolorida exorcista con un gesto casi maternal. ¿Por qué debería haberlo hecho? Zenobia no podía creer tal respuesta, cosa que la caído notó, negando con su cabeza mirando a esta como si fuese una madre cariñosa que regañaba a su hija. Creo que lo has entendido mal, mi estimada Shen-chan, continuaba la mujer acercándose a la peli azul, anticipándose a lo que ella estaba pensando. Kokabiel-sama te ha encargado una labor a cambio de algo, llamémosle un acuerdo mutuo. Eso no nos convierte a ti y a mí en aliadas, mucho menos en amigas, por lo que no veo ninguna razón para haber evitado lo que tú misma buscaste. Además, una mueca particularmente torcida acompañada del fuerte sonrojo de la peli rubia descolocó a la exorcista. Soy una boyerista empedernida, y el espectáculo de ayer me dejó encantada. Si bien lo anterior ya tenía a Zenobia atónita, ahora estaba en total estado de shock. Lo que le estaba tratando de decir esa mujer es que la había abandonado a su suerte simplemente por saciar su grotesca lujuria. Lo que ayer vi fue increíblemente especial y único, susurraba esta agachándose para encarar el rostro descolocado de la exorcista. Ayer en un instante vi cómo se eclipsó la cordura, el respeto, la confianza, la dignidad, la lujuria junto al odio puro, algo que se logró mediante la relación carnal de una enviada de Dios con un demonio. El brillo de los ojos de la mujer de cabellos rubios desapareció en ese momento. ¿Qué clase de despiadada criatura hubiese interrumpido tal muestra del amor y significado de la vida misma? En ese momento, Zenobia sintió desde lo más profundo de su ser una pura repulsión, sumándose al desabor de sentir como el haber confiado en ambos ángeles caídos había sido el peor error de su vida. Aprovechando la cercanía de ambas, Eaterina terminaba de cerrar la distancia entre ambas con un abrazo al cuello de la chica, llevando la cabeza de la consternada exorcista a que descansase en sus mullidos senos. Era menester decir que la adolescente no supo cómo reaccionar a tan extraño comportamiento, mucho menos al sentir en el abrazo de la mujer el calor de un contacto dado con tal cariño que mostraba verdadero deje afectuoso. Además, puede que creas que lo que te ha ocurrido es malo, pero difícilmente alguna vez serás más hermosa de lo que lo eres en este momento. Más confundida de lo que podía procesar con su extraño estado de ánimo, Zenobia trataba de separar el abrazo, pero el daño en su cuerpo y el sobreagotamiento físico evitaba que pudiese hacer algún movimiento verdadero de fuerza. ¿Qué quiere decir con eso, sucia criatura? Preguntó esta con genuina sorna, cosa que no le afectaba a la caído. Esta simplemente se limitaba a cerrar sus ojos, con una sonrisa tranquila. Lo entenderás más adelante si sigues el camino que has escogido sin reserva, otorgaba esta sin romper su abrazo, acariciando sus cabellos de manera maternal. Aunque si quieres que te dé una pista, se basa en la enorme muestra de amor que acabas de recibir por el demonio Gremori. Hastiada del molesto comportamiento del caído, Zenobia sacaba de sus últimas fuerzas para manotear la mano que estaba descansando en su cabeza, separándola agresivamente. ¿Muestra de amor? ¿Cómo puede llamar a esta aberración de esa manera? Preguntó esta molesta arrastrándose hacia atrás, para poder apoyarse contra un árbol y alejarse lo más posible de Ekaterina. Ya está, ustedes son peores que los demonios. Buzó esta con toda la intención de sonar hiriente. Lógicamente pensaba que no era la mejor idea provocar el enojo de una mujer que podía asesinarla sin más en su condición actual, pero de cierta manera la muerte incluso parecía un final benévolo para ella en ese momento. Oh, vamos querida, no deberías ser tan grosera conmigo, decía la rubia levantándose comprendiendo el sentir de la peli azul. ¿Acaso no me estabas atacando hace un rato que porque no éramos amigas? Si lo piensas con cabeza fría, soy la única que te puede ayudar en este momento. La mirada de desprecio de Zenobia siguió inmutable pese a las palabras amables de la peli rubia, limitando su reacción únicamente a cubrir su desnudez con su capa.
Ara, qué niña tan problemática, bufaba la pelirrubia suspirando cansadamente. ¿A quién le pedirás ayuda en este momento, querida Shen-chan? Preguntó esta con un tono aburrido, llamando la atención de la peli azul. ¿Acaso a tus amigas de la iglesia? No, ¿acaso a la iglesia misma? La mirada de Ekaterina ganó un repentino resplandor rojo al mencionar ese punto, tallándose en su rostro una sonrisa mórbida. Tienes que entender, querida, que acabas de fornicar con un demonio, la peor entre las herejías que podías cometer. Ahora mismo estás sucia, débil y mancillada tanto en cuerpo como en alma. ¿A dónde pensabas ir saliendo de este bosque? ¿Le pedirías ayuda a tus queridas compañeras Keelak-chan e Irina-chan? Ja, despotricaba la rubia llevándose la mano a su frente con un gesto jactancioso. Lo primero que harían ellas sería atacarte por haber sido manchada por un demonio, y ni que decir lo que haría la iglesia misma. Te prenderían fuego viva como a la peor de las brujas. Zenobia apretaba sus dientes iracunda y frustrada, quería protestar por tal barbaridad, pero era cierto, ella lo sabía aún en su estado, podían ser amigas a cierto nivel, pero no dudaba que, de verla en ese estado, tras su estupidez, algo natural sería que tanto Irina como Keelak arremetieran contra ella por haber sido contaminada por un demonio. Lo sabía porque no era la primera vez que se veía un caso así en la iglesia. No era la primera vez que ella veía con sus ojos a alguien en su posición. ¿Tu Cherry no tienes a nadie en este momento? Continuaba atacando la pelirrubia acercándose nuevamente a Zenobia, esta vez sin tener ninguna clase de contacto invasivo con ella, limitándose únicamente a sentarse a su lado en el mismo árbol donde reposaba la peli azul. Si quieres que alguien te ayude en este momento, yo puedo ser tu chica. Los ojos dorados de Zenobia miraban con fastidio a Ekaterina, y que, pese a que quería a gritos que no fuese así, tenía que otorgarle la razón a ella, estaba sola y la iglesia probablemente le daría caza tan pronto se enteraran de lo ocurrido. Sus pensamientos fueron detenidos al sentir el toque relajante de algo sobre sus hombros, cortesía de las manos de la pelirrubia, quien comenzaba a aplicar su magia curativa sobre las heridas de ella, transmitiéndole una confortable sensación de alivio que contrastaba volátilmente con el asco que sentía la peli azul. ¿Qué gana usted ayudándome? Preguntó hoscamente la peli azul, obteniendo como primera respuesta el tarareo de una canción por parte del ángel caído. Bueno, querida, ¿cómo ponerlo? Bufaba esta divertida, tú y yo tenemos más cosas en común de las que crees. Por primera vez durante toda la conversación, la curiosidad fue mayor al resentimiento por parte de la adolescente. Sin palabras, solo con su mirada se reflejó la duda que aquella afirmación había generado. Como respuesta, la pelirrubia se acomodaba unos cuantos mechones rebeldes que caían por su rostro. Bueno, susurró está ladeando su cuello levemente, se puede decir que ambas conocemos ciertas cosas que tienen relación entre nosotras. Por la mente de la exuberante mujer, un vivido recuerdo aparecía con un cierto atisbo de nostalgia, la de ella parada en una infinita e impoluta pradera cuyo único elemento ajeno era su presencia, el árbol que ella usaba para protegerse de la fuerte luz del sol y su acompañante. Sus alas blancas casi se perdían entre las brillantes nubes que adornaban el cielo igual de puro que su ser. Frente a ella, un hombre con una sonrisa gentil se postraba de rodillas ante ella, vistiendo el uniforme de la iglesia, así como una pesada gabardina negra. En el espaldar de la misma, una enorme funda cargaba una ostentosa espada que, si bien era grande, con su tamaño corporal perdía parte de la exuberancia que la caracterizaban. Era una situación extraña para ella, era la primera vez que se veía a solas con ese hombre quien la había llamado para hablar en privado con ella. No dudaba de él, por supuesto, era un devoto hijo del padre y fiel seguidor de sus creencias, por lo que gustosa aceptó la petición hecha por él para una audiencia privada. Antes de aquella ocasión, jamás pensaría que un encuentro tan fortuito como ese hubiese desencadenado en la caída de su mundo. Mas al recordar los brillantes ojos rojos de otro sujeto que aprovechó su debilidad momentánea para arrastrarla al fondo del abismo. Ya que se trata de cierta persona, no me molesta darte una mano, después de todo él fue quien me enseñó. Aún primaba en su mente el punzante dolor en el centro de su pecho conforme su ser era corrompido poco a poco tanto en cuerpo como en alma, reflejándose tal estado en la contaminación absoluta del lustre blanco de sus alas, tornándose negras de manera paulatina conforme sus alaridos de dolor y de placer se alzaban al cielo. Las distintas formas que tiene el amor, otorgó Ekaterina sonriendo divertida volteando a mirar a la perturbada adolescente. Hay veces que la manera en la que te hieren se vuelve simplemente irresistible. Shen-chan. Zenobia estaba a punto de preguntar sobre aquella extraña afirmación, pero la forma en la que la mirada de la pelirrubia se había tornado más seria sobre ella le hizo tensarse inmediatamente.
No parece que sea mala idea que vayas pensando sobre eso, otorgo esta con cierta diversión, después de todo, tú ya no eres un ser libre. Sí, desde su perspectiva podía notar el cambio más notable de la exorcista desde su último encuentro, por lo que ella entendía, su estado actual era algo que tenía que ser inducido por los estímulos emocionales de ella misma, era de suponer que la ira y el dolor que sentía al haber sido violada eran más que suficientes para revelar su naturaleza contaminada, una que se reflejaba a través de sus ojos actualmente negros y el extraño olor que su cuerpo exudaba. Zenobia por otra parte no supo entender qué significaba aquella afirmación. Disculpe. Preguntó enfocando más el que no creía lo que había acabado de escuchar, cosa que la sonrisa mórbida de Ekaterina le hizo denotar. No tendría caso explicártelo en este momento y lo más conveniente es que te des cuenta por ti misma, bufó la pelirrubia observando cómo poco a poco las heridas del cuerpo de la adolescente desaparecían gracias a su trabajo, hacerlo solo sería darte más dolores de cabeza así que por ahora mejor déjame consentirte y curarte. Zenobia, en su condición actual, sin saber qué pensar, se limitó a cerrar sus ojos y respirar profundamente, sin duda alguna estaba en la peor situación posible, pero al menos ahora tenía un punto base para poder pensar con cierta calma qué hacer ahora, quisiéralo o no, dependía de los cuidados de la desagradable mujer, la forma esotérica y misticista de hablar de ella, tendría que ignorarla al menos hasta que estuviese curada. Durante unos minutos solamente dominó el silencio del bosque, con Zenobia sentada siendo atendida por los cuidados sanadores de Ekaterina, hasta que la adolescente finalmente sentía su cuerpo recuperado de todo el daño físico recibido. No, el más importante de estos no se lo podía devolver ninguna magia. Su virginidad, su virtud. Sus ojos se cerraron mientras apretaba sus labios con fuerza, dolida al pensar en ese detalle. Pero, momento que aprovechó la escort para acercarse sutilmente al oído de ella, susurrándole unas cuantas palabras a milímetros de su oreja. Te daré este consejo, cuando no puedas herir su cuerpo, hiere su corazón y su alma. La peli azul estaba preparada para preguntar inmediatamente qué significaba eso, pero una fuerte somnolencia la dominó al instante, no demorando en hacerle perder por completo el conocimiento entre los brazos de la ángel caído quien sonreía satisfecha. Pobre niña, ha tenido un muy mal día, susurró esta sonriente quitándole la capa a la exorcista, así como retirándole los jirones de su traje para dejar descubierta su espalda, comenzando a delinearla con sus dedos, será divertida ayudarla un rato solo para ver cuánta desesperanza puede soportar antes de romperse por completo. Vaya, esto sin duda alguna es interesante, otorgaba Reinaré mirando con legítimo interés el trabajo recién realizado por Yodo Issei quien tras el pequeño experimento se encontraba sentado en su cama mirando fijamente la palma de su mano con una expresión serena, esta fuerza no es común, ni siquiera cuando te volviste en demonio eras tan contundente. Era cierto, Issei sentado capitulaba en su mente todo lo que había obtenido tras convertirse en demonio, mayor fuerza, sus reflejos y sentidos se habían agudizado y había ganado otras tantas habilidades típico de seres oscuros tales como alas de murciélago y visión nocturna, sin embargo, viendo lo que quedaba de la pared de su habitación y la puerta de esta, notó que su fuerza ahora rayaba la irrealidad, todo ese trabajo había sido hecho literalmente con la palma de su mano, con el agarre de sus dedos. Esto no era así antes, dijo para sí mismo, ahora comparando lo ocurrido recién con lo que le había ocurrido durante los últimos días, no era solo que ahora tuviese más fuerza bruta, sino que sus propios instintos primarios, sobresaliendo la ira y la lujuria se habían disparado de manera que no podía controlar, no solo eso, por ratos parecía que estos lo superaban rompiendo por completo su uso de razón, sin contar la habilidad con la que había inmovilizado por completo a Zenobia, además ¿qué se supone que fue eso? Eso era lo que lo inquietaba en especial, literalmente la había reducido con una especie de fuerza invisible que nada tenía que envidiarle a la telequinesis si fuese a lo tonto, pero no podía ser eso, él lo había controlado desde su propio poder desatado por su ira y sed de batalla. Eso por una parte. Palpitar. Tan pronto hacía énfasis en recordar lo que estaba sintiendo, la imagen de su ama siendo asesinada brutalmente por él mismo inundaba su mente, pasándole por su cuerpo un fuerte corrientazo de excitación por lo mismo. Por ver a Rias Gremori mutilada por sus manos. Por ver a Rias Gremori desfigurada por su propio puño. Por ver a Rias Gremori siendo asfixiada por sus manos. Por ver a Rias Gremori calcinada bajo el poder de su dragón Shoot. Por ver a Rias Gremori crucificada amarrada mediante alambres de púas. Sus ojos temblaban fuertemente con las sensaciones que recorrían su cuerpo, obligándole a correr al baño para lavar su rostro con agua fría, esperando que el toque de esta calmase su sangre.
Volvió, gemía el castaño de rodillas frente al lavamanos, jadeando pesadamente, si no lo controlo pronto, terminaré lastimando a Buchou. Con todo lo que había ocurrido recientemente, casi había olvidado por completo uno de los mayores problemas de su estado actual, su sed de sangre, una que siempre se disparaba con el vivido recuerdo o la presencia de una persona en específico. Rias Gremory. Eso sería la solución directa, agregaba Reinaré recostada en la tina vacía, cuando contienes tus ganas de matarla es que comienzas a perder la puta cabeza, si lo haces, no tendrás ninguno de estos problemas. Ese no es el maldito problema Reinaré. Gritó el castaño molesto volteando a ver a su alter ego, el problema está en por qué. ¿Por qué siento estas insanas ganas de matar a Buchou? Con su pregunta, Reinaré volteaba a mirar al techo pensativa. Puede que no lo hayas notado, pero esa es una excelente pregunta, contestaba ella por primera vez mostrándole a Issei un gesto meditabundo, pensé que estaría ligado a nuestra creciente lujuria, pero a diferencia de con esta, tú solamente has sentido ganas de matar a Rias Gremory, mientras que tus impulsos sexuales han ido variando de objetivo, fuese a Ika, fuese a Keno y Mejima o en la instancia final, la exorcista a la que violaste, tras el análisis ahora la peli negra volteaba a mirar al castaño quien le correspondía la mirada, algo dentro de ti te está pidiendo que mates a Rias Gremory primando esto por sobre el deseo sexual que puedes tener por esa mujer, eso no es algo que debas ignorar. Issei por más que en un principio no creyó hacerlo, asintió, le otorgaba la razón a Reinaré en esta ocasión porque lo que ella le estaba diciendo era correcto, la mirada asertiva del chico llamó la atención de la anómala presencia. ¿Qué? Que no había pensado en todo esto que está ocurriendo de esta manera, otorgaba él mirando a su costado, de hecho, es la primera vez que pienso tan racionalmente. Reinaré ante el comentario río jocosamente tapando su boca con su puño. ¿Por qué crees que estás pensando racionalmente si la que estoy hablando soy yo? ¿Por qué me está hablando una alucinación? Contestaba el castaño encarando completamente a Reinaré quien ante el desafío también posicionaba para encarar a su interlocutor, hasta ahora me has dicho que eres una alucinación, una fantasía, un deseo reprimido de castigo y redención, todo apunta a que eres algo que representa todo eso. Reinaré sonreía asertivamente. Es obvio que estás en mi cabeza, eso es una verdad como un templo, pero ¿qué eres exactamente? A la pregunta, la caído respondía primariamente con una mirada seductora. Esa es una excelente pregunta, pero no creo que tengamos tiempo para la misma por ahora, murmuraba está olfateando distraída, no sé tú, pero no se siente un olor nauseabundo en el aire. Huele como a disciplina y alcurnia. Extrañado por el cambio de tema, Issei aspiró instintivamente, sintiendo en efecto una especie de olor nauseabundo que se sentía levemente entrando sin permiso por la ventana de su habitación y el corredor de su casa. No, no era un olor, era una presencia. Confirmada por el sonido del timbre de la puerta. ¿Quién será a esta hora? Murmuró el castaño pensativo, dejando de lado a la alucinación, dirigiéndose a paso rápido a la entrada de su casa, al abrir la puerta del mismo una persona que no esperaba ver estaba ahí. Disciplina y alcurnia. ¿Kaicho? Preguntó genuinamente el castaño al ver a la presidenta del consejo estudiantil ahí, en la puerta de su hogar, por su parte la misma le otorgó al dragón rojo un gesto impresionado que rompió fuertemente con su póker face común. Nyodo-kun. ¿Qué le pasó a tu rostro? En ese momento el castaño fue consciente de que Sona Citri era la primera persona que lo veía desde su pelea contra la exorcista, por lo que era asimismo la primera que tenía noticia de su ser cicatrizado, sin embargo, aquello pasó sin ninguna clase de pena o de gloria para él mismo, puesto que su mente estaba ocupada tratando de procesar una cosa. Detecte la presencia de Kaicho en específico desde el baño. El cómo demonio podía percibir ciertas presencias, pero era la primera vez que sentía la de alguien en específico, sin esperar en ningún momento su aparición en el lugar. Issei. Palpitar. Aún así. Slash. El castaño se vio a sí mismo habiendo alzado su mano con su voz Tedjar materializada extendida en su totalidad, mientras que el cuerpo inerte de Sona Citri caía al suelo, decapitado de un solo tajo, dándole apenas el tiempo suficiente para que su cercenado ser cayese al suelo dejando inmediatamente un enorme rastro de sangre. Issei. Despierta. Ah. Jadeó el castaño volviendo a mirar al frente fijamente, mirando que Sona Citri seguía parada en la entrada de su casa, mirándolo entre preocupada y molesta por su ausentismo. Kaicho disculpe eso, buzo buenamente como pudo, rascándose la nuca riendo tontamente para comprar tiempo e inventar algo para disimular el hecho de que acababa de tener otro episodio de asesinato en su cabeza, pero, estamos en horario de escuela, ¿puedo preguntar qué hace aquí? Eso es lo de menos. Tu piel.
Atacaba a la peli negra tratando de contener su impresión, sin embargo la imagen del peón Gremori cuyo rostro y pecho mostraban unas horribles heridas que parecían ser de haber arrancado la piel de su sitio dejando expuesta su carne al rojo vivo. ¿Qué fue lo que te pasó? Esto, contestaba a medias y dubitativo el peón Gremori buscando encontrar una excusa para responderle a la presidenta del consejo estudiantil, divagando y mirando a todas partes su mirada se detuvo en sus manos, en donde llevaba unas cuantas carpetas sobre su pecho. Qué extraño en horario de escuela viene a visitarte. Es una larga historia, no puede decir que estoy perfectamente bien, pero lo peor ya pasó, contestaba el castaño amablemente. Ya veo, contestaba la peli negra con un tono menos exaltado, si tú lo dices. ¿Te va a dar la razón así nada más? Preguntaba Reinaré al lado de Sona, mirándola sospechosamente. Acaba de verte demacrado de una manera horrible, ¿su reacción acaso no es muy normal? Issei en silencio asentía a lo que decía Reinaré, una cosa era la impresión de verlo herido de esa manera pero ahora no le había dado la razón muy pronto cuando trató de restarle importancia al tema. Para hacer la situación más extraña para él, la mirada de la Citri pese a ser aún algo cohibida, mostraba cierto escudriñamiento de parte de ella a su persona, y este no era precisamente a sus heridas. Me alegra que lo entienda Kaicho, pero puedo preguntar qué hace aquí. Estamos en horario de escuela. Tras una pausa, Issei suspiraba hondamente, ¿vino aquí por lo ocurrido ayer con Buchou y Riser-sama? Sí, contestaba la peli negra recuperando ya su típico temple, Rías me contó sobre lo que ocurrió ayer, por eso entiendo que no hayas ido hoy a la escuela por lo que, por petición de ella, te traje los trabajos que tienes que presentar durante las 2 semanas que tienes de permiso en la escuela. Tras una pausa, ahora era de Sona quien escapaba el triste suspiro, discúlpame no pensé que hubiese terminado de esta manera. Al parecer por la forma en la que lo miraba y se lamentaba, ella pensaba que sus actuales cicatrices venían de su encuentro con el heredero de la casa Phoenix, o al menos esa había sido su primera impresión. No, esto, comenzó el castaño alertado por la mala interpretación, estas cosas, son por otra cosa, como dije, es larga historia. Ya veo, contestaba Sona una vez más de manera acelerada y escueta, cosa que no pasaba desapercibida por Issei. Extraño, es como si ya tuviese asumido que tus heridas no son por las causas que podrían estar relacionadas con tu encuentro con Riser Phoenix, de hecho, casi esperaba que las tuvieras hechas. Nuevamente Issei le daba la razón a Reinaré, una cosa estaba quedando clara y es que Sona Citri no estaba en ese lugar únicamente por lo de su ausentismo de la escuela. ¿Acaso ella sabría de lo que había ocurrido con Shinobi? ¿Ya lo sabría todo el mundo? Ese pensamiento le hizo ponerse alerta. Sin decir mucho más, el castaño extendía su mano para que la líder del clan Citri le pasase las carpetas con sus trabajos, cosa que ella no demoró en hacer, dejando para ella una pequeña parte de los sobres y carpetas. Vino hasta acá desde la escuela, si trajo esos papeles es porque algo importante deben tener. Bueno, ¿algo más? Preguntó Issei de buena manera al ver a la líder Citri sin moverse de la entrada de su hogar pese a haber entregado lo encargado, de hecho, su expresión fría se tambaleaba sutilmente con un gesto de incomodidad. Siento pedirte esto de manera tan brusca pero ¿podrías invitarme a pasar a tu casa? Preguntó esta con amabilidad pese a su tono estricto, vine con algo de afán y me gustaría poder tomar al menos un vaso de agua. Excusa barata. Te deben tener por más idiota de lo que pareces. Por supuesto el castaño sonrió amablemente. Así claro, contestaba este manoteando nervioso dándole paso a ella al interior de su hogar, disculpe la falta de modales, pero me tomo por sorpresa todo esto, pase, debo tener algo en la nevera para ofrecerle. Sin más que decir, ambos adolescentes entraban a la residencia, siendo Sona Citri quien tomaba asiento en uno de los sofás de la sala dejando sus documentos en la mesa de centro mientras que Issei pasaba a la cocina, más precisamente a la nevera. Así que es posible que ella ya sepa lo que hice, susurró el castaño para sí mismo, sacando un refresco que había guardado. No lo parece, contestaba Reinaré sentada en la mesa bebiendo un vaso de la misma sustancia en versión imaginaria, de ser así le sería imposible no mirarte con repudio, además sabemos que Mami Sona no se corta un pelo a la hora de ser directa y tajante. Issei tras lo dicho volteaba a mirar a la alucinación con cierta intriga. Eres bastante perceptiva, susurró a manera de revelación, la peli negra por su parte simplemente alzaba sus hombros. Eres bueno mirando a las mujeres, una que otra cosa puedo notar. Sin intercambiar más palabras entre ambos, ahora Issei se dirigía a la sala con 2 vasos de gaseosa, al llegar a la entrada notó a Sona algo espaciada mirando al techo de su casa, no, más precisamente al lugar donde debería estar su habitación. ¿Será que quiere que la invites a pasar a tu habitación?
Preguntó Reinaré jocosa al lado de Sona, cruzada de piernas. Kaicho. Anunciaba Issei dejando su bebida en la mesa. Gracias Yodo-kun, correspondía a ella con una sonrisa tomando su vaso, comenzando a beber del mismo con cierto protocolo en sus movimientos. Issei también tomaba del suyo, con cierta aprehensión por el tenso ambiente de turno. Bueno, ¿me dirás cómo te hiciste esas heridas? Sin ninguna clase de premura, Sona Sitri hacia la pregunta directa que Issei esperaba que ella hiciera, haciendo aún más tenso el ambiente de la sala de estar. No creo que sea su asunto, Kaicho, contestó este de manera tajante, lo suficiente para descolocar momentáneamente a la líder Sitri, fue debido a una mala decisión mía. Se vuelve un asunto mío y de Rías cuando estas malas decisiones tuyas atañen al nombre Gremori. La mirada del castaño se estrechaba ante lo fastidiosa que podía ser la presidenta del consejo estudiantil, eso no le ayudaba para contener las ganas que tenía de matarla en su mente. Como me gustaría sacármela de encima, pensó este para sí mismo sin romper la mirada desafiante que llevaba con la líder Sitri. El vaso de gaseosa, murmuró Reinaré señalándolo con su mentón, Issei no demoró en entender a lo que ella se estaba refiriendo. Está bien Kaicho, usted gana, le contaré, contaba el castaño mientras se acercaba a su vaso de gaseosa, tropezando accidentalmente al final tumbando el de Sona Sitri al piso. Mierda, buzó el castaño a punto de levantarse del asiento para recogerlo. No te preocupes, ya lo levanto yo, otorgó ella agachándose, dejando al descubierto sus documentos en la mesa, cosa que él no demoró en tomarlos y levantarse de su silla, alertando inmediatamente a Sona quien no demoró en sentirse por haber caído en una jugarreta tan tonta. Devuélveme eso Issei, murmuró esta de manera amenazante, mientras tanto el castaño abría una de las carpetas para ver el contenido de la misma. Su mirada se estrechó al ver el contenido. Vaya, buzaba una risilla Reinaré recostada sobre el hombro del castaño. Vaya, todo un expediente acerca de mí, dijo este mientras miraba una serie de documentos de varias hojas que incluían fotos suyas de sus noches en el bosque, sus descansos en la escuela, su salida con Kiryu Aika, entre tantas otras cosas incluyendo un pequeño cuadro del incidente con su compañero de clase, aquel que terminó con el estómago perforado cuando estaba molestándolo, así que para eso vino. Para su buena fortuna, no había nada de su encuentro con Ekaterina ni mucho menos lo ocurrido con Shinovia, aquello le quitó un leve peso que llevaba encima. Así es, contestaba Sona ya destapando las cartas sobre la mesa, lo siento Issei, pero no es ajeno para ninguno de nosotros los cambios que has tenido desde tu encuentro con Riser Phoenix en la boda de Rías, muchas cosas extrañas han estado ocurriendo y estas te tienen como centro a ti, ahora era la mirada de Sona la que se estrechaba mirando amenazadoramente al castaño, tendrás que entender que tenemos que tener un especial control sobre tus actividades por lo mismo. Por supuesto la mirada amenazante fue correspondida con una de la misma intensidad, volviendo el ambiente de la sala en uno sumamente hostil. Dime la verdad, ¿esas heridas fueron hechas con agua bendita? Preguntó la peli negra de manera intimidante, ¿qué ocurrió con las exorcistas anoche cuando Rías te dejó en casa? Wow, hace buenas deducciones, otorgó Reinaré cruzada de brazos buenamente impresionada, con razón es la tipa dura y lista del grupo demoníaco. Issei por su parte sostenía la mirada amenazante en silencio. ¿Cómo debería responder a eso? ¿Cómo decirle lo que había ocurrido con Shinovia? No. ¿Cómo decirle cómo estaba percibiendo las cosas que estaban pasando a su alrededor precisamente por culpa de ella? Como dije, eso es asunto mío, repuso una vez más el castaño cerrando sus ojos así como la carpeta en sus manos, tirándola a la mesa de manera despectiva. Si quieres saber algo más, ¿por qué no me sigue poniendo perros guardianes? Buen trabajo han estado haciendo vigilando hasta las horas a las que voy al baño. No creo haber dicho nada que amerite que seas grosera conmigo y Yodo, contraponía Sona claramente molesta. Agradecería que recordaras cuál es tu lugar, no quiero tener que contarle a Rías sobre la falta de modales de su más querido sirviente. Los dientes del castaño se apretaron ante tal ridícula afirmación. ¿Y si le dice eso, qué cree que me pueda pasar? Preguntó este legítimamente enfadado. Me regañaran. Me castigaran. Sin ninguna clase de contemplación por él mismo, caminaba hacia la presidenta del consejo estudiantil, quien sentada veía como Issei bajaba el cierre de su chaqueta, abriéndola a ambos lados exponiéndole su torso desnudo, arrancándole un grito ahogado a la peli negra por el cruel panorama. No solo eran las cicatrices por las quemaduras de agua bendita, las partes que no estaban marcadas por la misma mostraban horribles hematomas y cortes a medio curar en toda su extensión, las cicatrices abultadas y las manchas moradas que cubrían enormes extensiones de piel le revolcaron levemente el estómago. Esto me pasó ayer por obedecer una orden de mis amos. ¿Acaso su castigo sería peor que esto?
Gritó el castaño con ira mal contenida obligando a Sona Citri a retraerse mientras cubría su mirada con su mano intimidada, ¿no verdad? ¿Cree que a estas alturas le tengo miedo a lo que me pueda hacer un ridículo castigo por parte de mi ama? Tras su exabrupto, el castaño cerraba nuevamente el cierre de su chamarra, desviando su mirada molesta al costado, alejándose de la líder Citri. No me amenace con tonterías como esa, lo que ustedes puedan hacerme, ya no es peor de lo que estoy pasando desde que fui convertido en demonio. Habiendo dicho eso, volvía a sentarse en el mismo asiento donde hacía un rato había estado disfrutando de su bebida, con su mirada cubierta por sus cabellos, haciendo que Sona no pudiese ver su rostro. Uno que mostraba una particular sonrisa. Vaya, esa fue una buena actuación, si no fuera tú, me la hubiese creído. Durante un rato hubo un silencio sepulcral en aquella sala donde ambos adolescentes miraban derrotados al suelo. Yo lo siento, balbuceaba Sona tratando de retomar la conversación, no he sabido tener tacto a la hora de preguntarte o de decirte la verdad sobre lo que está ocurriendo, pero tienes que entender qué harías y a mí no nos queda de otra. Para extrañeza de Issei, Sona Citri apretaba sus puños apoyándolos con fuerza en sus piernas, mostrándole una expresión de frustración. Lo que ocurrió con Riser es lo peor que nos pudo pasar, todo está fuera de control, ese miserable imbécil poco le importa respetar el trabajo que ambas hemos hecho Ese miserable hijo de perra nos ha quitado prácticamente toda la autoridad a mí y a Rías sobre esta ciudad. Revelo está con un enojo mal contenido, casi gritando desahogándose en esa modesta sala en confidencia con Issei, la ciudad que Rías y yo tanto trabajo hemos puesto en defender no es nada para ese cretino quien deliberadamente ha saboteado todo el trabajo que nosotras hemos hecho en años. Y la aparición de las exorcistas con el asunto de las Excalibur solo lo ha empeorado todo. Si de verdad los ángeles caídos están metidos en todo esto entonces realmente todo se habría ido al carajo. Tras su repentino estallido, a Sona le tomó unos cuantos segundos antes de recuperar en buena parte su típica compostura, suspirando profundamente, volviendo a mirar a Issei con la intensidad que la caracterizaba. No me voy a disculpar por ser tan directa contigo, pero tienes que entender que lo que te ha estado ocurriendo puede hacer que las cosas terminen de empeorar, sé que en estos momentos te sientes solo y utilizado, pero quiero que te pongas en el lugar de Rías por un instante, le confiaba la Citri a Issei con un tono más amable, incluso maternal, lo último que ella deseaba cuando te encarnó, era que terminases mal, ella quería salvarte la vida, no podía permitir que murieses a manos de un ángel caído, ella no ha dejado de culparse por la forma en la que se han tornado las cosas entre ustedes y como su mejor amiga, lo último que quiero es que sigas sufriendo, que ambos lo sigan haciendo, si para eso tengo que ser ruda y contundente en ciertas cosas, lo seré. Al lado de ella Reinaré se destartalaba de la risa. ¿Quería salvarte? No, te salvo porque le pareció conveniente, antes de esa noche en el parque, pasaba de nosotros como de la mierda, que no nos crea tan tontos. No espero que me entiendas Issei, solo quería decirte por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. No yo la entiendo Kaicho, susurró el castaño con sus codos descansando en sus piernas, lamento la forma en la que reaccione con usted. No pasa nada, he sido bastante atrevida también, debí suponer que estaba siendo irrespetuosa contigo. Disculpas aceptadas, finiquitó el castaño dedicándole una sonrisa amable a la presidenta del consejo estudiantil, quien de buen corazón trató de corresponderla, pero no podía. No mirando su rostro en ese momento, la forma en la que sonreía tan gentilmente solo se veía más inquietante con esa horrible herida en su rostro que bajaba por su cuello, obviamente el ver cómo ella se retrajo le hizo notar al castaño que, de alguna manera, su actual condición podía llegar a ser nauseabunda de primera mano. Todo el que lo viese ahora reaccionaría así. Issei, llamó la peli negra usando por primera vez su nombre de pila, ¿qué pasó con las exorcistas anoche? La pregunta hizo estremecer levemente al castaño, quien desviando su mirada no pudo evitar capitular en su mente lo ocurrido, el encuentro fortuito con el trío de la iglesia en el salón del club mientras era apaleado por Riser, el posterior encuentro con Zenobia. Si cerraba los ojos, podía recordar con suma claridad cada detalle vivido en la noche anterior, la primera impresión de su belleza, su estilo misterioso por su inexpresividad, pero que no rayaba en lo plano como solía ser con Koneko. Yo fui atacado anoche, contestó este juntando sus manos pasando saliva, todo mientras la imagen de la sala desaparecía por la de sus recuerdos, estaba herido y fui emboscado, engañado salí de mi casa cuando Buchou me dejó y después de eso no recuerdo mucho.
La manera tan cínica en la que estaba mintiendo no le inquietaba en absoluto, porque conforme capitulaba lo ocurrido la noche anterior, cada sensación se iba apoderando nuevamente de sus sentidos, su corazón bombeaba sangre con mayor intensidad y cierto grado de excitación se hacía patente en él. Issei, murmuró Sona con cierta empatía, entendiendo la condición actual del castaño, según Rías una de las exorcistas era una de sus amigas de la infancia, era plausible que ella lo hubiese engañado para atacarlo. Lejos de la verdad, él seguía capitulando más cosas, el calor de la batalla, como la sed de sangre, el fragor del ruido de los metales chocando y las formas sugestivas que mostraba el cuerpo de Zenobia con cada movimiento que hacía se hacían más vividas en su mente. Pude salir victorioso, no sé cómo pero lo hice, no quiero hablar mucho más de eso porque fui un tonto, dijo este desfalleciendo, llevando su mano a sus ojos gimoteando como si comenzase a llorar, aún así no quería esto, gruñó con impotencia. Parte era verdad, sin duda alguna era débil, pero en aquel momento no lo fue, no donde se dejó llevar por sus instintos y momento por el cual ahora él no podía arrancar a la exorcista de cabellos azules de su cabeza. Sus ojos, sus pocas, pero seductoras expresiones, su estilo, su figura. Todo en ella le estaba volviendo loco tan solo de haberla conocido e interactuado con ella durante un solo día, ninguna otra chica, ni siquiera Rías Gremory con su particular forma de despertar desnuda a su lado le había generado tal deseo mundano en su ser. Estaba obsesionado, deseaba volver a verla lo más pronto posible, lo ocurrido en la tina solo reforzaba esa idea. Sona viendo al sirviente de su amiga en tal estado, sintió la necesidad de levantarse y acercarse a la confortarlo un poco, no podía verlo de esa manera, roto, llorando, sin embargo, cuando su mano estuvo a punto de aterrizar en su hombro, un horrible escalofrío recorrió su ser. Yo debo lidiar con esto Kaicho porque ella es mi problema y de nadie más. Murmuró este con un tono muerto y sin emoción, acompañado por una mirada perdida de sus ojos vacíos carentes de todo rastro de vida enfocados al frente sin mirar nada, con unos cuantos cabellos tapando la mano que cubría uno de sus ojos al secarse sus lágrimas, así como una extraña sonrisa que era producto del movimiento más mínimo de sus músculos faciales. No supo por qué, pero Sona Citri sintió en ese momento una incomodidad como nunca antes había sentido en toda su vida. A cierta hora de la noche, la atmósfera de las calles en horas anteriores concurrido, pasaba a contrastar violentamente con el silencio de la soledad de las mismas acompasado débilmente por los ruidos que hacían los grillos y demás animales de actividad nocturna, cercanos a las distintas casas y edificios gracias a la copiosidad de los árboles y demás flora que predominaba en aquella montañosa región donde se acomodaba esa pequeña ciudad nunca mejor dicho, abandonada de la mano de Dios. Pese a ser una región con baja criminalidad, mucho de esto gracias al trabajo de los demonios regentes de la ciudad, eran pocas las veces que se podía ver a cualquier persona caminando por sus tranquilas calles pasada la medianoche. Esta noche, una persona en especial caminaba dirigiéndose a los suburbios con paso fantasmal, casi pareciendo un ente etéreo en una ya noche plutónica como lo era la actual, sobre su ser, una holgada capa de color blanco con bordados azules y dorados se ondeaba por la fría brisa que recorría la zona, debajo de esta, su traje de exorcista estaba renovado, listo para la acción, para la peligrosa labor a la que ella misma se dirigía sin contemplar de ninguna manera su propia seguridad. Debo matarlo. Quienes la conocían, sabían de antemano que Zenobia era una persona difícil de leer de buenas a primera, su gesto estoico disfrazó en muchas ocasiones sus sentimientos e incluso los estados de ánimo más primarios del ser humano, felicidad, enojo, descontento, temor, júbilo, todo producto del más estricto y riguroso entrenamiento para fortalecer su fe en pos de la causa del Señor. Lo mataré, juro que lo mataré con mis propias manos. Por eso mismo, ninguna persona hubiese podido reconocer inmediatamente a la joven exorcista, sus ojos irradiaban un mortecino esplendor dorado producto del odio y el rencor que la dominaban en ese momento, su rostro no mostraba ningún clase de gesto que destacase su estado de ánimo, sin embargo el entumecimiento de sus pómulos y mejillas demostraban que ella estaba apretando sus dientes furiosamente durante ya el tiempo suficiente para retorcer levemente su precioso rostro. Si no, yo no podré volver atrás. ¿Dónde estoy? Fue lo primero que bufó Zenobia parpadeando débilmente, mirando al techo del lugar donde se encontraba, este estaba pintado de un pálido color crema con adornos de color naranja así como ornamentos sencillos hechos en yeso adornando las esquinas que daban con las paredes.
Estamos en un modesto hotel, contestaba una voz ya cansina para ella, volteando a ver a su costado para ver a Ekaterina sentada en un holgado sofá con su sugestivo traje desamarrado, parcialmente revelando partes de su cuerpo sin ninguna clase de pudor, sonriente mirando con sosiego la copa que descansaba entre sus dedos. Te encontrabas un tanto recia en el bosque a calmarte, por lo que tuve que dormirte antes de terminar de curarte. Habiendo dicho eso, Zenobia se levantaba de la cama, notando primero que todo que su traje de exorcista, antes hecho pedazos, se encontraba prácticamente como nuevo. Las heridas de su piel, todas habían desaparecido, casi pareciendo que lo ocurrido en la fatídica noche anterior hubiese sido una cruel mentira. Espero que estés satisfecha con eso. Un nuevo juego de todas tus prendas, y cure todas tus heridas. Me tomo tiempo, pero estás como nueva. A diferencia de en la mañana, Zenobia, al no estar poseída por sus deseos de asesinato, sintió que al menos por la más mínima demostración de modales tenía que agradecer el esfuerzo puesto por la caído en curarla, por más que la detestase. Yo, Ekaterina, muchas gracias, buzó esta de manera escueta al estar de pie, revisando sus prendas así como apretando sus puños y abriéndolos. Un placer, querida, contestaba la rubia dedicándole una mirada a la adolescente, pero aún no es momento para que me agradezcas. Extrañada por ello, Zenobia volteaba a mirar nuevamente a Ekaterina para ver cómo ella le arrojaba un pequeño objeto que ella agarró en medio del aire. Al abrir su mano, vio que se trataba de una pequeña joya de color azul brillante atada a un arete. Puede que aún estés demasiado alterada para notarlo, pero esa gema ayudará a esconder el aire contaminado que ahora expide tu cuerpo. Molesta, Zenobia apretaba fuertemente el arete, era consciente de que su cuerpo ahora impuro debido a la atrocidad cometida por ella cargaría con una marca permanente en su propia aura, la cual alertaría a todos los que pudiesen sentir su esencia contaminada como si se tratase de una cicatriz en su rostro. La Santa Sede nos prohíbe utilizar esta clase de accesorios, buzó esta por lo bajo, preparada para devolverle el objeto a su dueña. ¿No crees que no es el mejor momento para recordar reglas sin importancia? Preguntaba la rubia extrañada por el comentario de la peli azul. La mirada de Zenobia se tiñó levemente de melancolía. Todo esto ha ocurrido porque opté por desobedecer e ignorar lo que me ha inculcado la iglesia, murmuró esta con cierto deje de arrepentimiento. No volveré a hacerlo. Un tanto divertida, Ekaterina pasaba sus dedos por sus labios. Oh vaya, entonces ¿qué vas a hacer ahora? Preguntaba esta con genuino interés. Sin ese arete, no serás bien recibida por tus compañeras, probablemente este sea la única vía de escape que tengas a volver a tu antigua vida. ¿Realmente piensas desechar una oportunidad así? La mirada de la peli azul perdía su fuerza, demostrando un leve deje de temor, obligándola a detenerse para pensar. Además, continuaba la peli rubia, ¿qué vas a hacer respecto a Yodo Issei? La pregunta rompió el aletargamiento de la exorcista haciéndola fruncir el ceño. ¿Vas a ignorarlo sin más? Por supuesto que no. Gritó esta iracunda apretando sus puños, volteando a ver una vez más a la escort. Jamás lo dejaré irse impune después de lo que me hizo. Tras su explosión, ella reclinaba su mirada derrotada al costado. Pero, ya he tomado demasiadas malas decisiones que han condenado mi alma, quizás solo deba enfocarme en mi misión y... Antes de continuar su frase, Zenobia se vio incapaz de continuar hablando, su temor y arrepentimiento bajando su mirada derrotada al suelo. Quizás si me concentro en mi misión, mi fe pueda ayudarme a recuperar mi camino. Su tono bajaba su intensidad conforme su melancolía la dominaba. Dios me dará la oportunidad de castigar el pecado y obtener el perdón por mi pecado. Ambas se mantuvieron en silencio durante poco más de un minuto, solo, hasta que unos leves gemidos contenidos por parte de Ekaterina llamaban la atención de la peli azul. Ja 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 ja. Gemidos que terminaron en un jubiloso ataque de risa, desproporcionado y casi caricaturesco, uno que descolocó terriblemente a la exorcista puesto que era la primera vez que veía a aquella mujer tan imponente y agraciada comportarse de manera tan indigna. Oh querida, como te dije, aún no tienes que darme las gracias, dijo esta recuperando su aliento, pasándose la mano por su frente, mirando a su compañera con ojos rojos como la sangre. Después de todo tu situación es peor de lo que crees. Diciendo eso así como chasqueando sus dedos, el arete en las manos de Zenobia desaparecía. Palpitar. ¿Pero qué? Gruñó Zenobia sintiendo como tan pronto desapareció aquel amuleto sintió como su tristeza y melancolía era consumida poco a poco por un enfurecimiento casi instintivo que se apodera de sus sentidos. ¿Pero qué? Preguntó nuevamente al sentirse ahogada por tal ira. Antes de darse cuenta, su mano instintivamente ya empuñaba con fuerza el mango de Excalibur Rapidly, alertándose de esto solamente cuando ya tenía enfocada a Ekaterina como su objetivo.
Querida, como dije, parece que no entiendes bien la gravedad de tu situación, a ti no te violó un demonio cualquiera, despotricaba la rubia levantándose de su asiento arreglándose la ropa, el particular estado de intoxicación etílica que tenía había desaparecido por completo, no me gusta saltar a las teorías, pero algo o alguien alteró por completo la sangre demoníaca de Yodo Issei con una lo suficientemente volátil para hacerle perder la cabeza de la manera en la que viste y al parecer tú también has sido infectada con lo mismo. Los ojos de Zenobia temblaban mostrando una clara expresión de temor pese a su ira. Bueno, claro que mientras él es un demonio, tú eres una simple adolescente humana, parece que contigo los patrones y síntomas de ambos son distintos, él es devorado por sus bajos instintos mientras lo único que percibo de ti, es ira. La Excalibur caía al piso mientras Zenobia aterrada retrocedía a varios pasos agarrándose su cabeza, mirando al suelo. No es cierto, esto no puede ser cierto. A diferencia de cuando estaba en el bosque, al estar completamente sana y descansada, Zenobia pudo notar con claridad los cambios de su ser, no era solo la desproporcionada ira, su propia esencia ahora estaba lejos del aire sagrado que le permitía empuñar espadas como su Excalibur o su Durandal, era un aura híbrida y grotesca, una que solamente le conocía a los más salvajes paganos, y pese a querer desconocerlo, una intensificación de sus sentidos que hacía resentir con especial intensidad lo ocurrido el día anterior. Y con eso, recordar al culpable de su tormento actual. Rápidamente tomaba nuevamente su espada, sintiendo un leve ardor en su mano al empuñarla, producto de su aura impura. ¿Entonces qué vas a? Antes de que Caterina pudiese terminar su pregunta, el filo de la Excalibur había pasado peligrosamente por su lado, dejándole un fino corte en su mejilla, por supuesto ella no esperó nunca ese golpe. Dame ese amuleto ahora, amenazó la peli azul apuntando nuevamente a la caído con su espada, sosteniéndola con una sola mano a la altura de su rostro como si fuese un estoque. La respuesta de la peli rubia no demoró en llegar, de mano de un contundente golpe que ésta le daba a la altanera adolescente con una de sus alas negras como la noche, estrellándola bruscamente contra la pared del hotel, para terror de la peli azul, la mano de la caído ya apretaba furiosamente su cuello antes de entender que la había golpeado. Mira Zenobia. No, mira mocosa de mierda. Advertía la peli rubia con su rostro peligrosamente cercano al del adolescente, tira toda la mierda que quiera y trátame de la manera que se te antoje. No me importa un bledo lo que una bastarda, abandonada y confundida pedazo de mierda haga o deje de hacer, pero te advierto una cosa. No me toques la puta cara. Habiendo dicho eso, la peli rubia soltaba a Zenobia dejándola caer al piso sentada por el daño y por la aterradora impresión que acababa de tener. Por su parte Caterina de espaldas a la peli azul miraba al frente con sus ojos temblando. ¿Qué fue eso? ¿Cómo fue que esa mocosa pudo atacarme sin que me diese cuenta? Al voltear a mirar de reojo, la intensidad en la mirada amenazante de Zenobia no disminuía, pese a la impresión y al estar jadeando por el golpe. Lo repetiré una vez más, amenazó la peli azul pese a la abismal diferencia de poder entre ambas, dame. El puto amuleto. Si bien Caterina estaba impresionada, no demoró en recuperar la compostura, observando cómo el comportamiento actual de la peli azul no solo era un nuevo rasgo interesante, sino que tal como había dicho su amo, este podía ser maleable a su antojo. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro. Si te lo paso, ¿qué harás? Preguntó esta con su tono jocoso casual, volverás a cumplir la labor que tenías que cumplir con tus amigas y te olvidarás de todo lo ocurrido con Yodo Issei. Eso sí, aprovecharía para castigar a la puta mocosa por cortar su bello rostro, el siguiente sería un castigo más que adecuado para ella. A la mención de su nombre, los ojos comúnmente dorados de la peli azul cambiaban a un tono negro como la noche. ¿Olvidarlo? Ridículo. Exclamaba esta empuñando nuevamente su espada, nunca. Lo que pienso hacer, es buscar su asquerosa maldad y corrupción, cazarla con cada aliento que respire y no detenerme hasta que su último aliento haya sido arrancado en la gloria de Dios nuestro Señor con mis propias manos. La peli rubia se permitió soltar una risita divertida ante tal respuesta. ¿Y qué pasará con tu misión? ¿La vas a ignorar? Nuevamente, Zenobia miraba despectivamente a la ángel caído, con intención de volver a atacarla en cualquier instante. ¿De qué estás hablando, criatura impía? Preguntó esta con un prepotente tono despectivo, vine a esta tierra a recuperar las espadas robadas por los ángeles caídos y tengo el permiso de la Santa Sede de impartir el juicio del Señor sobre toda criatura que atente contra la gracia del Señor y eso es exactamente lo que haré en estos momentos.
Cabía decir que Katerina estaba impresionada por el cambio de personalidad tan brusco de la peli azul tan solo escondiendo el amuleto que limitaba la sangre contaminada, en especial cierto rasgo que la exorcista mostraba levemente y que no era capaz de notar por su frenesí. El sonrojo que invadía en su rostro conforme empuñaba su espada con mayor fuerza, por la forma en la que su mirada no bajaba ni su intensidad ni hostilidad. No era raro pensar que en su mente ella ya imaginaba las distintas formas en las que torturaría y asesinaría al demonio Gremory. Bueno, hagamos una cosa entonces Shen-chan, bufó divertida la pelirrubia al convencerse de que podría divertirse un rato, te daré este amuleto cuando me traigas tu espada manchada con la sangre de Yodo Issei. Habiendo dicho eso, un pensamiento atravesó la mente de la caído, no irás a curarlo antes de enfrentarlo nuevamente, ¿verdad? Ya no haré ninguna concesión por ese demonio, no pienso ser benévola en esta ocasión. Una sonrisa triunfal se dibujaba en el rostro de Katerina. Esa es mi chica. Finalizó está burlándose internamente, esa mocosa había tenido el descaro de tocar su precioso rostro y ahora pagaría las consecuencias por su impertinencia. Sus pasos se detenían en seco, mirando el lugar de su objetivo, aquella modesta casa de no más de 2 pisos, con la placa yodo en la entrada de la misma. Hacía tiempo había caído la medianoche, por lo que no había ninguna luz prendida en el lugar, nadie debería estar despierto. Ese era el momento idóneo para un asesinato furtivo, la mejor opción para que ella pudiese acabar con la vida de aquel despiadado demonio sin que su vida peligrase, por lo que moviéndose de manera sigilosa entre las sombras comenzó su incursión, dirigiéndose a la puerta para forzar la cerradura con un equipo improvisado que había armado con unos cuantos clips. Al entrar a la casa, la recibió un panorama normal, definitivamente era el hogar de una familia de clase media japonesa, aún recordaba las modestas medias nueves que le había dado la madre del demonio Gremory. Antes de todo eso, probablemente hubiese sentido lástima de herir el corazón de aquella mujer de buena voluntad. Ahora mismo no sentía nada, en esos momentos, se había desligado por completo de su humanidad. Solo fue cuestión de segundos para que estuviese frente a la puerta de la habitación de su presa, por la falta de ruido en la misma era obvio que Yodo Issei debería estar durmiendo desde hace varias horas, por lo que con sigilo abría la puerta de su habitación, siendo recibida por el panorama de la habitación desordenada con ropa esparcida por el suelo típico de todo adolescente. Y en la cama su presa, indefensa, durmiendo boca arriba esparramado en su cama con la misma ropa del día anterior. Eso disparó bruscamente los recuerdos de ella de hacía poco más de 24 horas, aumentando su de por sí ya elevada ira. Lentamente se acercó a la cama mientras sacaba del interior de su capa su Excalibur Rapidly, alzándola y enfilando su punta en dirección al corazón del demonio Gremory. Un solo movimiento, y esto será todo, susurró para sí misma con cierto deje placentero en ese momento que se permitió una pausa para observar en detalle al sujeto que había destruido su vida. Era curioso, dormido no mostraba ningún rastro de su ausentismo mostrado en el salón de Rías Gremory ni la demencial maldad que lo había dominado el día anterior, de hecho, su rostro reflejaba una paz que le molestaba. Sin embargo, algo en especial llamó su atención, arrancándole una sonrisa complácida. Sus cicatrices con agua bendita, su rostro, cuello, pecho y demás, quemados de manera atrás dejando horribles estigmas en su pagano ser, todo esto siendo adornado por las remanentes de las cicatrices de su día anterior. Se notaba que ese miserable había robado la pomada curativa que ella tenía escondida entre sus cosas, no notó cuando debido al shock al que había sido sometida. Un tanto intrigada no pudo evitar pasar sus dedos por el torso del mismo, sus abdominales estaban fuertemente marcados pese a estar durmiendo y tenía buena masa muscular en sus hombros y pecho para ser un adolescente. Le causó curiosidad la cantidad de cicatrices que tenía siendo demonio desde hacía poco menos de mes y medio, 2 meses siendo exagerada. No demoró en sentir un extraño y agradable calor en su zona baja al contemplar de manera tan íntima a su víctima, y eso la trajo de vuelta a la realidad, recordando lo que había ido a hacer, por lo que, sin ninguna clase de contemplación, bajó su espada de manera contundente. O eso pensó, puesto que ésta se había detenido a medio centímetro de tocar la piel del pecho del demonio Gremory. ¿Pero qué? Pensó ella afanada, ¿acaso ese crío mierdoso había despertado? Volteando a mirar su rostro dormido le indicó que no era así, haciendo que ella mirase a su espada, nada la interrumpía. Restándole importancia volvió a alzar la espada, esta vez tan alto como el techo de la habitación lo permitía, volviendo a bajar, pero esta vez en vez de como un estoque, con un corte que iba directo a su cuello. A medio centímetro de todos los músculos de Shinobi se tensaron bruscamente impidiendo cualquier movimiento que pudiese hacer, y eso no pasó desapercibido para ella, haciendo que ella retrocediese. ¿Qué está pasando?
Una vez más, volvió a atacar con fuerza, usando su propio peso en un arco descendiente sobre su cabeza para partir incluso la cama a la mitad. Nuevamente, cuando la espada estaba a punto de contacto, todos sus músculos se contraían forzándola bruscamente a detener su movimiento. ¿Qué está pasándome? Frustrada y asustada, dejó el sigilo de lado, comenzando a lanzar una serie de ataques sobre el cuerpo dormido, gruñendo desesperada sintiendo la opresión del nerviosismo en su pecho, todos teniendo el mismo resultado, su cuerpo mismo traicionándola de finiquitar su venganza. ¿Por qué? Preguntaba desesperada en su mente, frustrada, fastidiada, atacando sin cuartel, sintiendo un fuerte desespero por poder acertar un solo golpe, pero nada, su espada no llegaba a hacerle el más mínimo corte al dormido sujeto. Finalmente, ella cedía, retrocediendo perturbada hasta tropezar su espalda contra la pared, haciendo que cayese sentada mientras miraba al frente con su mirada perdida, al borde de las lágrimas por la frustración. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo matarlo? Solo hubo una posible respuesta que se viniese a su mente. Tú ya no eres un ser libre. Tan pronto las palabras de Ekaterina volvieron a su mente, como si su mismo cuerpo se lo estuviese diciendo en palabras textuales, Zenobia se dio cuenta, de que ese maldito demonio no solo le había arrebatado su virginidad, su orgullo y su dignidad al violarla y vaciarse en ella, de alguna manera también le había arrebatado su libre albedrío. Tal cual como le había dicho la ángel caído, no era libre, porque su cuerpo de alguna manera ahora marcado por su violación, le pertenecía a Yodo Issei, y de alguna manera esto evitaba que ella pudiese matarlo. No. Bufó derrotada sentada en el piso, mirando a la cama, limitándose a ver cómo su objetivo continuaba durmiendo sin haberse inmutado en lo más mínimo por el salvaje intento de asesinato en su contra. No es justo. ¿Qué podía hacer ahora? Era físicamente incapaz de matar al sujeto que la había violado, que la había humillado, que acababa de arruinar su vida, no había forma alguna en la que él pagase por el crimen que había cometido contra ella. ¿Qué podía hacer? ¿Qué había hecho para merecer tanto dolor por culpa de una sola persona? ¿Qué podía hacer para hacerle pagar lo que le había hecho? Cuando no puedas herir su cuerpo, hiere su corazón y su alma. Zenobia gruñía molesta, realmente le cabreaba como la perra de Ekaterina le había enviado a ese lugar sin haberle dicho nada sobre la condición actual de su cuerpo, haciendo como si supiese todo lo que iba a pasar, pero eso significaba una cosa. Si no lo puedo herir, ¿qué quiere decir eso de herir su corazón y su alma? ¿Qué podía hacer para herirlo así? No entendía eso. ¿Cómo se suponía que tenía que obrar? ¿Acercarse a él y fingir para que bajase su guardia o cazar a las personas cercanas a él? Un fuerte escalofrío recorrió su cuerpo, recordando el lugar en el que se encontraba y cómo había una manera de castigar al demonio conocido como Yodo Issei. Con movimientos silentes, se levantaba del piso para ir en salida de la habitación, dirigiéndose a otra de la misma segunda planta. Mientras avanzaba por el corredor, aún en medio de su intoxicación personal, no pudo evitar compararse a sí misma con su yo de hacía un tiempo. Estaba preparada a cegar la vida de otras dos personas, teniendo una cierta relación con un tercero allegado a ellos, su hijo. Aquella ocasión hacía poco tiempo, sus manos temblaron irremediablemente y sintió un profundo terror y arrepentimiento al haber cegado la vida de dos padres que lucharon por defender a su hija en esa tierra pagana. Entrando a la habitación principal, vio al matrimonio Yodo durmiendo pacíficamente, como lo hacía su hijo. No siento nada en absoluto, temor, dudas, incertidumbre, no hay nada. En cambio, en esta ocasión, desenfundar su espada no le hizo sentir nada. Mientras se acercaba al lado de la cama donde dormía el Yodo mayor, un hombre con una apariencia ya veterana y delgado. No se supone que esto fuese así, yo debería poder sentir dolor por esto. Sin ceremonia alguna, sacó esta vez una daga que llevaba en su cintura. Para matar a un humano común y corriente no haría falta usar su espada sagrada. Alzándola a la altura de su rostro la bajó con precisa fuerza, hundiéndola directamente en el pectoral del indefenso hombre, no demorando el objeto intruso en perforar su corazón. Ante la intrusión arbitraria, un espasmódico movimiento fue la respuesta primaria del indefenso sujeto, quien no pudo liberar siquiera un alarido de agonía puesto que su mano y nariz estaban furiosamente tapadas por la mano libre de su asesina, haciendo que el tormento, así como la vida de aquel amoroso padre de familia, terminase rápidamente dejando nada más un grueso hilo de sangre que se escurría al costado donde su esposa. Al separarse de la cama, con sus dos manos manchadas de sangre, solo un pensamiento cruzó la mente de la exorcista asesina. Pero no siento la más mínima inquietud de hecho.
La débil luz que permeaba la habitación, iluminaba pálidamente el brillante líquido vital en sus manos, haciéndolo lucir un color preciosamente brillante. Tan centrada estaba viendo el espectáculo en sus manos que no sintió como su respiración se aceleró, así como el mismo agradable calor que había sentido hacía un rato en la habitación de su odiado enemigo. Por eso mismo su mirada vacía de todo rastro humano y su rostro ruborizado fue un espectáculo que nadie vio esa noche. Esto se siente bastante bien. Sin pausa alguna, se giró al otro lado de la cama, para ultimar la vida de la persona que Irina tanto idolatraba y de la que no paraba de hablar en el viaje a Japón. Esta vez, sabiendo que si podía matar a ese par de ancianos, se subió sobre la indefensa mujer, despertándola en el acto, pero antes de que ésta pudiese gritar, ya tenía tapada su boca con su mano e inmovilizado el resto del cuerpo con sus piernas y propio peso. La madre Yodo, tratando de gritar, miraba horrorizada como alguien estaba subida sobre ella. Tan pronto su cerebro terminó de despertar, reconoció inmediatamente a una de las amigas de Shidou Irina, las misioneras de la iglesia, la misma sosteniendo un cuchillo manchado de sangre. Sus lágrimas no demoraron en correr al entender que ella era la segunda, y pese a no poder voltear su cuello, la falta de actividad de su esposo solo indicaba lo peor. Y todo esto, es por tu culpa, Yodo Issei. Una sonrisa fue lo único que le dedicó Shinobi a la mujer antes de hundir el cuchillo profundamente en su garganta, haciendo gorgotear un grueso chorro de sangre a su víctima al perforar la arteria carótida hacia el interior de la misma, cegando la vida de la madre Yodo en un instante. Slash. Con violencia la peli azul retiraba el cuchillo del cuello, llevándose unas cuantas gotas de sangre a su rostro, permitiéndose levantarse de la cama, para ver su obra recién realizada. Tú me has arrebatado mi humanidad, mi moral, mi dignidad, me has convertido en este monstruo, me has arrebatado lo único que no me habían arrebatado. Extrañada por el sentir de su pecho, Shinobi sabía que esto no sería suficiente para herir profundamente a Yodo Issei, por lo que suspirando tranquila, mirando la sangre que chorreaba de sus dedos, no demoró en pasar su dedo índice por su labio inferior, delineando este con la sangre de la inocente mujer a modo de labial, haciendo que al llegar a la comisura de los mismos el improvisado maquillaje bajase en su base con un hilo de color rojo que terminaba de adornar su sonrisa satisfecha. Te devolveré el favor gota a gota hasta que sufras como yo lo he hecho. Un nuevo día empezaba para Yodo Issei. El peón Gremori se levantaba de su cama un tanto extrañado. Su alarma no había sonado, puesto que la misma no estaba en el lugar de siempre, de hecho, no estaba en su habitación, haciendo que él comenzase a buscarla entre el desorden que era su habitación. «Qué extraño, ¿dónde dejé mi alarma?», se preguntó extrañado. Juraba que la había activado la noche anterior. En fin, era extraño, pero aquello no era lo que le inquietaba en especial. Mirando a la ventana notó que el sol ya brillaba con fuerza. Si pudiera apostar debían ser más de las 10 de la mañana, y nadie había ido a su habitación a despertarlo. Amarrándose su chamarra, salió de su habitación y fue a la sala, para ver que todo estaba como el día anterior cuando llegaron sus padres. Entonces fue cuando notó que la entrada principal de su casa estaba abierta, alertándole de que algo había ocurrido, y como si eso hubiese disparado las otras alertas de su cuerpo, no demoró en sentir un olor que se metía profundamente en su nariz, proveniente de la habitación de sus padres. Sus ojos se abrieron a más no poder al reconocer el olor de la sangre viniendo de esta. «Mamá. Papá». Gritó aterrado el castaño, corriendo inmediatamente a la habitación de sus padres, abriendo la misma de un golpe, entrando sin previo aviso al lugar. Y con ello, llevándose a lo profundo de su ser la más dantesca escena que había presenciado hasta la fecha, haciéndolo tartamudear y arrancándole todo vestigio de razón, provocándole un profundo dolor en su alma. A cada muro lateral de la habitación, ambos padres clavados contra la misma de manos y pies a manera de crucifixión, con sus miembros perforados por pesados cuchillos plateados que penetraban en los muros. Cada uno tenía cortes profundos de arma afilada en su cuello y en su pecho desnudos. Lo que variaba eran ciertos cortes en estos que dejaban un extraño mensaje. Éxodo 21:17. Levítico 20,9. Y en el muro que estaba atrás de la cama, un mensaje escrito con la sangre de ambas víctimas. Dei, quotes relicum, metueren olite, etosa tua liberavit, expectans. Aterrado y destrozado, un grito lleno de dolor e ira escapó de la garganta del castaño, causándole un agudo dolor por el desmedido lamento que acababa de arrojar al aire mientras caía de rodillas al suelo, llevándose sus manos a su cabeza. En otro lugar de la ciudad, un complacido Cocabiel sonreía satisfecho sentado en una de las mesas de la plazoleta central de la ciudad, bebiendo un café junto a su asistente. Así que eso ha ocurrido, bufó este dándole un sorbo a su bebida, arrancándole un gesto complacido también a su compañera.
Así es, sea lo que sea que le ocurrió al chico Issei, ahora también lo tiene la exorcista que enviaste a este lugar. Excelente, otorgo dando un único aplauso, celebrando, esto ha salido mucho mejor de lo que pensé. Habiendo dicho eso, el pelli negro con un gesto solicitaba la cuenta para cancelar y retirarse. ¿Qué piensa hacer ahora Kokabiel-sama? Pensaba esperar un poco más, pero creo que es el momento de declarar la guerra. Aquella declaración no fue del todo agradable para la pelirrubia y el cadre lo noto. Espero no esté pensando en saltar a pelear en primera fila. Por supuesto Lohare querida, contestaba sin ninguna clase de problema, quiero empezar una guerra donde los ángeles caídos demostremos nuestra superioridad y hundamos a este mundo bajo el yugo de una nueva guerra para la que no estaban preparados. Para eso yo mismo debo orquestar y dirigir este maravilloso espectáculo. Viendo que el gesto fastidiado de la pelirrubia no disminuía, sin permiso se levantaba de la silla para tomarla del mentón y obligarla a que lo viese a los ojos. Y no te preocupes, si tomo tus palabras como ciertas, entonces puedo dar el primer gran paso sin miedo, puesto que ahora tengo a 2 infiltrados, uno con los demonios y otra en la iglesia, en el peor de los casos me valdré de ellos para salir bien librado. ¿Y qué hará con el Akuryukou? Pregunto firmemente sin dejarse intimidar por el machista trato por parte del cadre. Azazel-sama ya está al tanto de sus movimientos y no demorará en darle caza. Así, el crío blanco, buzo despectivamente, para luego sonreír con sorna. Azazel siempre ha sido un coleccionista empedernido de bichos raros, pero no ha sido muy bueno manteniéndolos amarrados en su lugar. Habiendo dio eso, finalmente llegaba la cuenta por parte de una mesera que no superaba los 16 años, el ser oscuro, sin molestia alguna le pasaba a la chica una fuerte suma de dinero. Guarda el cambio como propina querida. Siendo que la propina prácticamente era 10 veces más que el valor a pagar, la jovencita no cabía de su expresión de alegría, llevándose las cosas de la mesa en el acto, permitiendo a ambos seres sobrenaturales levantarse sin problema. Ya que las cosas se están dando de esta manera, si Azazel se siente seguro teniendo a un perro traidor como lo es el blanco, yo me encargaré de ganar para mí la lealtad absoluta del rojo. Habiendo dicho eso, pasaba su mano por su cabello, ya es hora de que algunas cosas cambien en Grigori también. Continuará.